Bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Lo Esencial. Lo esencial. Eso, muy Y bien. de eso Benji. vamos a estar hablando, ¿verdad? Lo esencial, Lo importante. Lo importante, ¿verdad? De el cristianismo, ¿verdad? Lo que es la fe. Pero antes de entrar, ¿cómo estamos, man? ¿Cómo estamos? Bien, Bien. gracias a Dios. Yo ando un poquito dolorido porque ayer Ujú. nos fuimos a jugar fútbol con los jóvenes. Mm. Que por cierto, aunque Benji no quiere admitirlo, pero los veteranos, los Yeah. viejitos, That's true. les dimos una repasada a los Wow. jóvenes. Yeah. Del lado mío había pura gente grande y del lado de Sammy Yeah. y de Benji habían puros... Pero se sabe que pues el fútbol no es para mí. No es lo Puros mío, jóvenes. no es lo mío. Pero sí, estoy de acuerdo, estoy dolorido también. Me duele el tobillo. A ver, pero ¿qué fue el score? en algún momento perdimos la cuenta porque íbamos como 20 a... ¿En serio? ¿Es en serio? Íbamos como 20 a como 12 de ellos, yo creo. Yo lo que más me dolió no fue el tobillo, fue mi orgullo. You know, Su orgullo se quedó tirado allá en la cancha. Ay, no. es bad. Y me dejó a mí un moretón aquí, un rodillazo que me Ok. puso. ¿Yo? Me pidió disculpas después, pero ya que el daño ya estaba hecho. Ya Sí. para qué. No, y temprano me fui con un amigo de la iglesia. Mm. Le gustan mucho las armas y me llevó a un shooting range. No sé cómo se llama. Un lugar donde vas a tirar. Y ahora tengo una marca aquí de el arma que estábamos utilizando para tirar. Y me di cuenta de algo. La última vez que fui con él quiero pensar que fue hace como 6 meses, 7 meses. Y lo hice bien. Tenía la marca ya, el blanco. Y le tiré bien y todo eso. Y no usaba lentes. Y esta vez todos quedaban chuecos. Salían a los lados. No le pegaba al centro. Y tuve que empezar a usar lentes. Wow. Hace 6 meses no los usaba y esta vez los empecé a usar otra vez. Wow. Es que ya uno de los... Esa edad. La edad. La edad. La edad. ¿Solo te divertiste? Ya. Sí, la verdad que sí. Ya. ¿Lo harías otra vez? Sí, me gusta. ¿Invertirías tú? Porque es caro Sí. hacer eso. Pero sí me gusta. Sí. Sí, me gusta. Es un pasatiempo. Es un ¿Por qué así, no? ¿Have you ever? ¿Lo has hecho? Fui una vez, pero era hunting. Ok. A Oh, cazar. ok, al aire A libre. cazar, ¿Venados? yo no lo hice, sí, venado. Yeah. Okay. Yeah, it's cool. Pero sí, toda la cosa, estuvimos ahí afuera. Con camuflaje, dice. Ajá. Oh, wow. Y ¿Y qué estaban tirados ahí en el... yo era la que... ahí está. ¿Qué le decías? ¿Le dabas qué son los grados? No, ajá. Le decías Yo no sé qué 465. A la izquierda. Pero un poco a sí la fue izquierda. bastante divertido y luego pues hicieron tamales, hicieron... Ujú. ¿Y si le pegaron a alguien? ¿A uno o no? Sí, varios. ¿Oh, sí? Creo que fueron como 3. ¿Venados? Ya. Oh, wow. Wow. Mira. ¿Y se los comieron todos? No todos, pero sí. Yeah. Fue divertido. Está bien, Ujú. está bien. That's awesome. A mí sí me gustaría ir a un lugar así. Afuera, al aire libre. Se oye feo, va, pero a pegar algo que se mueve. Como que es un venado. De donde yo soy lo hacen. Mis Yeah. primos, allá en el Yeah. rancho, Ujú. le decían ellos a venadear. Ujú. Se iban y cazaban y agarraban. Yo nunca lo hice, la verdad. Y sí me debe de gustar ir. Es parte de la naturaleza. ¿A quién no le gusta una buena hamburguesa? You know, Bueno, hay varios ya que ya no. Sí, pero el problema, Sammy, es que no sé si hay reglas, pero el problema está en que cuando lo hacen por deporte, Ya. de ir a matar animales por deporte, es el problema ahí. Yeah. Este- Yo no me refería de deporte, yo me Te los refería... comes. Yeah, yo me lo voy a comer. Like, Feliz de la vida. yeah, I mean, Pastor Brian dice que a él no le gusta la ensalada porque la ensalada Ujú. es la comida de su comida. mm, O sea, la vaca que se come la ensalada y él va a comer la vaca. se le quiere dejar suficiente a la vaca para que... Él deja la ensalada para la vaca y él se come la vaca. Todo bueno eso. That's Sí. good, that's good. Sí. Pero ya, a ver si podemos entrar al tema, ¿verdad? You know, hoy iniciaste una nueva serie, ¿verdad? De Sí. lo importante de... Hay cosas que son bien... Los fundamentales. gracias, cosas fundamentales del cristianismo. Y uno que definitivamente me llama la atención es la salvación. Hay algo que dijiste de que me toca, ¿verdad? Y lo vivo, creo, hasta diario, que es cuando uno es salvo,
no es solo ese momento, ¿verdad? Que cuando Dios te rescata, cuando Dios te salva de tu maldad, no es solo en ese momento, sino que es a diario. No importa si has servido al Señor 3 meses o ya 36 años, ¿verdad? Sí. Siempre tienes que, necesitas a un Salvador. O sea, no es un evento aislado, es una continuación. O sea, constantemente necesitamos. Y sobre todo cuando divides la palabra de Salvador a, por ejemplo, salvación significa rescatar, liberar, preservar, proteger, o sea, todas esas cosas, ¿no? Pero sí, la idea de la serie es que, de hecho, teníamos tiempo queriendo hacer una célula así, habíamos hablado de poder a lo mejor regresar a las bases y analizar un poquito las cosas esenciales del cristianismo, o sea, lo básico, porque hay muchas cosas de repente que nosotros podemos decir, oh, esto es el cristianismo, pero a veces lo más sencillo, como que o no tenemos una perspectiva correcta de eso, o lo ignoramos, y al nosotros no saber exactamente lo que creemos, se nos complica, porque al final cuenta, lo que les decía yo a los hermanos es, todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo, está gobernado por nuestras creencias. Yeah. O sea, nuestra cabeza, la manera en la que funciona es, lo que tú haces que lo haces bien, es por tus creencias. Y las cosas malas que tú haces también son por tus creencias. Porque si no creyeras de esa manera, si tus pensamientos fueran diferentes, no harías ciertas cosas. ¿Sí? Pero como un ejemplo, ¿no? Mi pensamiento es que en la vejez, para llegar a la vejez, uno necesita llegar lo más activo que se pueda. Yeah. Entonces, como yo pienso eso y realmente lo creo, entonces hoy trato de esforzarme en hacer ejercicio, de mantenerme activo, todo eso. Pero si yo no creyera eso, entonces, ¿cuál es el chiste de hacer ejercicio ahorita? Yeah. Entonces, todo eso va influyendo tanto en lo natural como en lo espiritual. Las cosas que nosotros creemos, la percepción que tenemos de Dios, todo eso va influyendo. Entonces, era la idea de regresar y ver qué son las cosas que creemos como cristianos acerca de los diferentes tópicos, ¿no? En el mundo cristiano, por decirlo así. Y mencionabas la salvación, vamos a estar hablando en la serie de la salvación, la fe, la santidad. O sea, porque podemos decir tú y yo dos cosas, podemos decir la misma palabra, santidad, y en realidad puede significar dos cosas diferentes. Yeah, exactamente. O podemos decir, tú puedes decir, es una persona que tiene una vida santa, y yo puedo decir, ¿de dónde? Yeah. Entonces, nuestras creencias van moldeando nuestros pensamientos. Lo que vamos creyendo. Yeah. Y dije que no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer como quiera. Acerca de, hablas de la salvación y me pongo a pensar, ¿cuántos no piensan que están salvos? ¿Verdad? Entonces, es que ese es el asunto. Yeah. Por eso que quiero que tomemos esos temas y los veamos a más profundidad. Yeah. Porque, o sea, a veces nos hicieron creer, ok, hiciste una oración hace 20 años, aceptaste a Jesús como tu Salvador, y después de eso te fuiste a vivir la vida como se te dio la regalada gana. Yeah. Nunca te acordaste de que hay un Dios, un creador. Yeah. O sea, te acuerdas de él por ahí de vez en cuando, lo que sea. Entonces, no es tanto así nada más. ¿Me explico? O sea, Jesús dijo muy claro, ¿no? Si alguno quiere venir después de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yeah. Él no dijo, si alguno quiere venir después de mí, haga una confesión de fe, acépteme como su Salvador y ya estuvo. Nos vemos en la siguiente vida. No, hay un cambio de vida, hay un propósito, hay un seguir, hay un avanzar, todo eso. Entonces, hablando específicamente de la salvación, había un par de cuestiones que toqué ahí, que más o menos la mencionaste. Una de ellas era el hecho de que no es un momento aislado, ¿no? Y si no tenemos cuidado, por ejemplo, hay una parábola que es muy conocida, que más o menos refleja el cuidado que tenemos que tener cuando se trata de caminar en digamos, en esta ruta como hijos de Dios, ¿no? En el cristianismo. Dice que este hombre salió a contratar a trabajadores, a primera, tercera, sexta, novena, a la 11ª hora. Entonces, los que trabajaron temprano les iban a pagar al final, y al que trabajó al último iban a pagar primero. Y a este le pagaron lo mismo que les habían prometido los otros. Entonces ellos dijeron, no, pues nos van a pagar más a nosotros. Y resulta que les dieron exactamente lo mismo y se ofendieron.
Y eso generó un problema. Y eso a lo mejor no está directamente conectado a la salvación, pero se da a entender el hecho de que en nuestro caminar con Dios podemos tener 15 años en el Evangelio. Yeah. Y si nos descuidamos al final, podemos perdernos. Yeah. Mientras que uno que acaba de llegar puede recibir la recompensa del esfuerzo o la recompensa de su fe en este caso, ¿no? Entonces, yo les decía que hay 2 versículos que más o menos marcan esa tendencia. La primera es que dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y quién aún después de haber aceptado a Jesús no ha pecado? Yeah. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 es porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si todos hemos pecado, entonces este pecado trae consecuencias. Amen. Y todos necesitamos salvación, no hace 20 años, necesitamos salvación hoy todavía, Yeah. necesitamos ser rescatados. Porque esa es la otra. Somos salvos hace 20 años y ahí inicia inmediatamente, ahí somos justificados. Automáticamente ya estamos bien parados delante de Dios. Pero aún todavía falta el proceso de santificación, ese proceso de restauración que Dios va haciendo. Y hay cosas en las que todavía necesitamos ser liberados. Yeah. Hay gente que, como hijos de Dios, todavía tienen resentimiento en su corazón. Yeah. O sea, hay gente que ama a Dios, está en la iglesia sirviendo a Dios y no han perdonado a alguien. Todavía tienen lascivia en los ojos, ¿verdad? Sí. I'm not joking. Like, I mean, lo digo en ¿Cómo lo serio. dijiste? Yeah, pero yeah, I mean, cualquier lucha, ¿verdad? Sí. Que sea la que tengan, like, Exactamente. Necesitamos ser rescatados. necesitamos ser rescatados. O sea, hay áreas en nuestras vidas que todavía necesitamos ser rescatados, Yeah. liberados. Habías también dicho algo que me hizo recordar algo que dijiste en el mensaje también, que era que, like, que lo tenía que ver con el pecado. Dang it, no, Se te fue. se me fue. But before you jumped on to the next. Antes de que pasara al cual, al siguiente punto. Ajá, pero con el pecado. O sea, Ayúdame, Leslie. ¿tú qué? esos 2 versículos. Ajá. Ayúdame a leer si tú hablas español. En esos 2 versículos, o sea, la idea es el trazar el por qué yo digo todos necesitamos salvación. Ujú. Porque es cuestión de tiempo para que se manifieste que necesitamos salvación. Ujú. ¿Ya te acordaste? Sí. Ok. Que, like, ay, disculpa que te interrumpe, pero, like, la parte es donde, like, que, like, pecamos, pero no nos morimos ahí. O sea, es que por eso digo que esa declaración de que todos necesitamos salvación, y me incluyo, o sea, todos necesitamos salvación, no tiempo, todos en algún momento necesitamos salvación, no, hoy en el presente necesitamos salvación por esos 2 versículos. Uno que dice, por cuanto todos pecaron, y otro que habla de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Yeah. Entonces, ahí está una complicación nuestra en nuestra mente. Le fallamos a Dios, pecamos, pero como en ese momento no hay una muerte física, o muchas veces no vemos consecuencias en ese momento Exactamente. que nos hagan ver la consecuencia o la paga del pecado, muchas veces se continúa. Entonces, al continuarse, es a donde yo me refiero, es cuestión de tiempo para que se manifieste nuestra necesidad de la salvación. Porque vamos en ciertas áreas de nuestras vidas, a lo mejor todavía no hemos entregado completamente y se entretiene, a lo mejor no es algo habitual, no es algo intencional, pero se entretiene, no se ha cerrado completamente esa puerta, lo que tú quieras. Es cuestión de tiempo para que ese pecado traiga consecuencias que nos dejan parados en una situación en donde ahora necesitamos ser rescatados de parte de Dios. A eso me refería cuando digo todos necesitamos ser salvos. Es solamente cuestión de tiempo para que se manifieste el área donde necesitamos ser salvos, rescatados, liberados. Porque es que aún siendo cristianos decimos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos hablando de que hay áreas en nuestras vidas que necesitamos una revelación que libere ciertos aspectos en nosotros. Yeah, so, mientras lo explicabas, se me vino hasta siento como una revelación, porque sentimos como que no es una muerte instantánea, pero en sí es una muerte instantánea, porque la muerte, creo que a lo que se refiere Dios al decir que hay una muerte, es esa separación con Dios. Sí.
¿verdad? Y es instantánea y no viene de Él, viene de nosotros. ¿Verdad? Hay como una decisión que nosotros estamos Tu espíritu tomando. lo siente inmediatamente. Tu espíritu lo siente inmediatamente, pero también es como una decisión que estás tomando en ese momento para desviarte y continuar en ese camino. Ujú. ¿Verdad? O sea, tú no puedes, pecar o hacer algo que sabes que no le agrada a Dios y buscar de Dios al mismo tiempo. Tienes que hacer una decisión, tienes que soltar Una o la eso, otra. dejarlo, Una o la otra. una o la otra. Y eso, ahí es donde está la muerte. Ujú. ¿Verdad? Porque sigues de ese camino, todo de ese camino va a ser muerte. Correcto. ¿Verdad? Es esa separación con Dios. Correcto. Pero entonces ahí es donde deberíamos de volvernos hacia Dios, arrepentirnos y buscar de Él. Y ahí es donde está la salvación. Ujú. Escuchaba decir que algo que tiene Satanás es paciencia. Y preguntaban, si yo fuera Satanás, ¿cómo me haría caer a mí mismo? Ok. Right? ¿Cuáles son mis debilidades? Entonces, el enemigo va a esperar que te pongas cómodo en la iglesia, que tengas tus hábitos y pienses que ya la vida, ya la dominaste, Ujú. el cristianismo ya lo dominaste. Y lo alcanzaste. Ajá. Pero ahí va lo que tú estabas diciendo. Es un diario, Ujú. algo diario, Constantemente. de morir a nosotros mismos y pedir perdón también a diario. Porque somos salvos por medio de su gracia, a través de la Ujú. fe. Entonces, y esa gracia la necesitamos diariamente. Es su gracia nada más. Amén. Esta pregunta, una pregunta bien poderosa, yo diría. Y creo que pues para uno como cristiano debería ser sabio y decir, bueno, si el enemigo me va a atacar de esta forma, porque estas son mis debilidades, ¿verdad? Hacer lo más posible para guardarnos de esas Para no ponerte en esa situación. en esa situación, exactamente. Ya nomás quise agregar eso. Correcto. Correcto. El otro tema de hoy era la fe. Ujú. Eran las dos. Estuvo buena. Lo de la fe. Sí, y lo que les mencionaba es que son temas muy amplios y lo estamos apretando un poquito ahí entre un solo mensaje. Pero si tocamos los dos, tocamos el de la fe y tocamos el de la salvación, que van conectados, ¿no? O sea, cuando hablamos de la salvación no es a través de lo que podamos hacer nosotros, de nuestras obras, de nuestros méritos, de lo que podamos conseguir, es exclusivamente a través de su gracia, por medio de nuestra fe. Entonces la fe realmente tiene algo poderoso y es algo impactante en nuestras vidas. En la vida del cristiano, tristemente, es algo que se ha distorsionado, se ha usado para mal. O sea, hay muchos lugares donde se abusan de las personas y de ese sentimiento de fe, de creerle a Dios. No voy a decir que siempre sea el caso, ¿va? Hablar acerca de las semillas, mentadas semillas, ¿no? Que vas y trae tu semilla. No digo que siempre sea el caso. Yo creo que Dios le puede decir a alguien, ok, quiero que confíes en mí y me des esto. Yeah. Y yo creo que aquella persona va y lo da y Dios le ha de bendecir o hacer esto, lo que sea. A lo que yo voy es que yo sí creo que ha existido donde intencionalmente algunas iglesias han manipulado eso y se han aprovechado de las personas. Es decir, ven y trae tu semilla que Dios te va a bendecir, esto, lo que sea. O hay un movimiento que creo que se llama la palabra de fe, palabra de fe. Decláralo y recíbelo. Y es algo muy peligroso, aunque yo no creo que el origen de ese haya sido vamos a engañar a la gente. Yo creo que probablemente inició de una manera ingenua, a lo mejor de una manera inocente, pero igual sigue siendo algo distorsionado y no es algo bíblico ni es algo correcto. Y te puedo decir, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de cómo nosotros visualizamos la fe y cómo más o menos la vamos trabajando, que creo que es algo similar y puede dar el ejemplo de cómo una mala aplicación ya en grande puede distorsionar de una manera muy fea. Cuando yo estaba en mi último año de la preparatoria, en high school, me compré un carro. Fue mi primer carro, un carro rojo deportivo, dos puertas, un Honda Accord. Para esos años estaba el carro bonito, tenía sus rines cromados, su sistema de audio, todo eso. Yo fascinado con el carro. Así como el Fast and the Furious.
No, es más viejito todavía. Ah, ok. Es más viejitos. ¿Cuál es el otro del carro? Ah. Que es súper viejito. ¿El Jetta? No. La película Back to the Future. ¿O Back to the Future? ¿El DeLorean? Sí. Probably. No, Ajá. este era un Honda Accord rojo, vidrios polarizados, tenía un sistema de audio, todo eso. Entonces yo me dejé llevar por lo estético, por cómo se veía, lo limpio que estaba, los rines cromados, e ignoré a la hora de comprarlo que tenía un problema eléctrico. Yo sabía que tenía un problema eléctrico y aún así lo compré. Y el problema era que descargaba la pila. O sea, estaba conectado y si yo me iba a la escuela en la mañana, cuando salí en la tarde ya no prendía. Uf. La pila estaba descargada. Entonces la solución era abrir el cofre, desconectar la pila, cerrar el cofre, todos los días. Entonces ahí me tienes con mi carro, que se ve bonito, pero tengo que hacer eso todos los días. Entonces se junta eso con el hecho de que en esos días, justo en esos días, sentía yo una urgencia. No sé si urgencia sea la palabra, pero sentía una necesidad de acercarme más a Dios. Estaba sintiendo realmente el llamado de Dios. Y empecé a buscarle, a orar, a ayunar, y me sentía muy bien. Sentía que realmente era un hombre de Dios. Estaba en la iglesia tocando, creo que recién empezaba, no recuerdo muy bien los detalles, pero yo ya estaba consciente de que yo quería servirle a Dios y dedicar mi vida al ministerio. Entonces se juntan esas dos cosas y empiezo yo a escuchar testimonios de la oración, de la fe, que lo que mueve montañas, esto, lo que sea. Y probablemente escuché a alguien que hizo algo similar. Entonces me armé de valor y empecé a ayunar y empecé a orar y empecé a declarar iba y ponía las manos sobre el carro, cerca de la batería, y decía yo, en el nombre de Jesús, Satanás, tú no tienes derecho sobre este carro que es de un siervo de Dios. Yo declaro que ese problema se va ahora en el nombre de Jesús. Y él elevaba la voz, hacía más ronca, más fuerte, gritaba, ponía las manos, y eso lo estuve haciendo por varios días, esperando que Dios hiciera la obra. Y luego iba y le daba el llavazo y no prendía. Entonces seguía, ayunaba y de repente dije, me voy a poner serio, lo voy a hacer. Ayuné, oré, doblé rodillas, lo que sea, y mejor vendí el carro porque nunca lo pude hacer que funcionara. No. Nunca lo pude hacer que funcionara. Pero ese es un claro ejemplo de, creo yo, como genuinamente, a veces, o ingenuamente, perdón, distorsionamos algo que es algo poderoso en Dios, pero la razón por la cual lo distorsionamos es por el enfoque que nosotros le damos. Porque la fe, en lo esencial en el cristianismo, lo fundamental en el cristianismo, la fe no es una herramienta que tenemos para conseguir lo que nosotros queremos. Y ese es un ejemplo precisamente de eso. Yo estaba queriendo hacer algo yo para lo que yo quería y quería tener la fe para poder hacer algo que solamente yo estaba buscando. Y la fe de la cual nosotros podemos esperar que, por ejemplo, la que habla en Hebreos 11, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, esa fe que hace algo de la nada, esa fe que hace cosas sobrenaturales y cosas poderosas, no es una fe que está basada en lo que yo quiero hacer a la hora que yo lo quiero hacer y de la manera en la que yo lo quiero hacer. Es una fe que está basada en la palabra de Dios, para el propósito de Dios, en el momento que Dios lo quiere hacer. Entonces es muy diferente yo orar y decir, yo creo que Dios va a hacer esto, a yo entender que Dios está haciendo algo y ahora yo unirme a eso y creer que Dios lo va a hacer. Porque eso es algo que ya Dios estableció. Amén. Por eso dicen muchos, no estés esperando que Dios bendiga lo que tú quieres hacer. Haz lo que Dios ya bendijo, lo que Dios ya declaró, entonces va a ser algo sobrenatural Amén. en tu vida. Entonces hay dos cosas importantes para mí a la hora de que nuestra fe esté bien anclada, ¿no? La primera está en Hebreos 11:6, que habla precisamente de que a la hora de nosotros acercarnos a Dios lo tenemos que hacer con fe, creyéndole que Él es. O sea, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, a la hora de acercarnos a Él, la fe está puesta en Él, en su divinidad, en lo que Él es, en la esencia de lo que Dios tiene, de lo que Dios es. Y cuando nosotros anclamos nuestra fe en eso, entonces ya no es mis deseos lo que yo quiera. Yo he escuchado literalmente personas o pastores decir que tienen fe de que Dios les va a dar un avión nuevo para el puro gusto de ellos nada más. Y yo trato de entender, ¿no? Aquellos que viajan mucho, hay diferencia entre viajar en una aerolínea, tienes que hacer líneas, todo eso, y tener tu propio avión
y viajes y lo que sea. No sé, yo creo que si eres un buen administrador de tus finanzas, las ganancias tienen que salir de ahí para comprar un avión si las generas ya. Y no creo que se necesite decir, yo tengo la fe de que Dios me lo va a dar de una manera sobrenatural. No sé. Igual, tiene que estar anclada en lo que es la esencia de lo que Dios es, su divinidad. Y la otra, si no me equivoco, es Mateo 28, versículo 18, que es en la autoridad de Dios. Y esa es probablemente la más clara, la más impactante. Cuando la fe mueve montañas, es la fe que está involucrada en la autoridad de Dios. Él te envió, estás tú creyendo la palabra que Él te dio, ahí no hay gigante, no hay nada que te vaya a detener. El problema es cuando nosotros queremos hacer algo a lo cual no fuimos enviados. Queremos entrar en un territorio que no nos pertenece a nosotros y pelear gigantes que no son los gigantes que tenemos que pelear nosotros. Y queremos decir, ok, tengo la fe para vencerlo. No funciona de esa manera porque la fe por sí sola no es la que tiene la capacidad para hacer algo. Es la fe anclada en Cristo Jesús. Amén. Queremos ir tal vez, y este es un poco broma, comprar un carro y esperar que Dios co-sign, ¿verdad? Que Dios lo firme. Ajá, que Dios lo firme ahí también contigo. Pero no es de esa forma. A veces nos metemos en líos, nos metemos en cualquier sinfín de cosas y esperar que, entonces sí orar, Señor, que me suceda, que como decías en el mensaje, que casi como que Dios es un genio en una lámpara. Un genio en una lámpara. Pero no es de esa forma. Yo creo que si podríamos entender cuál es la fe verdadera, ¿verdad? Que es, permitir que Dios sea el que nos llame a tomar el siguiente paso, ¿verdad? Hay ciertos pasos que tomar y no son los que nosotros queremos, sí. los que nosotros queremos darnos nosotros mismos. Y es que cuando miramos la Biblia, miramos a Abraham. Abraham no estaba así, Dios, yo me quiero ir de mi tierra, o Noé, hablabas tú de Noé, que la gente pensaba que estaba loco. Es una locura. No, nadie que yo pueda pensar ahorita tuvo la fe para conveniencia, para ellos mismos. No. Era para la conveniencia del propósito de Dios. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Y la diferencia, a lo mejor en las nuevas generaciones o en esos tiempos en los que nos encontramos, en donde se utiliza la fe para nuestra conveniencia. Y no funciona de esa manera. O sea, esa fe de la cual la Biblia habla es nosotros alinearnos a lo que Dios está haciendo. Y cuando nosotros creemos, entonces ahí sí vamos a ver cómo se mueven montañas. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Y lo saca de ahí, de un lugar próspero, y lo lleva a un lugar donde va a haber una hambruna. O sea, pero si no es la palabra de Dios la que te sacó de ahí, eso te va a destruir a ti. Sin embargo, espérate, quédate ahí un ratito. Si no fue la palabra de Dios la que te sacó de ahí, no te vayas, no te muevas. No, porque entonces es lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Que a veces queremos ir a buscar broncas, pleitos con gigantes que no nos pertenecen a nosotros. Nosotros mismos. Sí, nosotros mismos. Correcto. O sea, si Dios no te saca de aquí o Dios no te envió allá y tú te vas a meter con aquel gigante, yo por eso siempre soy muy, muy cauteloso de mantenerme en mi línea. O sea, Dios me está enviando aquí. Si hay algo allá y Dios quiere que lo haga allá, Dios me va a enviar allá. Si es algo que está fuera de mi capacidad, Dios me va a enviar y yo enfrentaré, digamos, agarré el toro por los cuernos, si lo quieres decir así. Pero tiene que ser Dios, porque enfrentarse a algo que uno no tiene la capacidad de hacerlo sin la palabra de Dios que lo sostenga ahí, es suicidio. Es no lograrlo. Entonces, si Dios no nos saca de donde estamos para llevarnos a X lugar, entonces no podemos nosotros esperar un milagro y que nuestra fe pueda hacer cosas que no está diseñada para hacer en esos momentos. So good. Amen. Son los territorios que Dios nos ha dado los que nosotros tenemos que concentrarnos. Yo creo que hay como un paralelo ahí en todo lo que estamos hablando de
que pues se trata de Dios, ¿verdad? Los planes de Él, no lo de nosotros. Decía Leslie que no es para nuestra conveniencia, ¿verdad? No necesitamos fe para agarrar una casa más grande, ¿verdad? O un trabajo más grande que nos va a acomodar la vida a nosotros. Necesitamos fe para que si Dios nos está llamando a otro, Él es el que nos está llamando a otro lugar, entonces poder tomar acción, ¿verdad? Que me acuerdan bastante a otro que a veces le pedimos a Dios que nos use. Señor, úsame para tu gloria. Y luego nos quejamos porque nos sentimos que nos está usando. Solo me quieren usar para esto. Úsame para tu gloria, Señor. Úsame para tu gloria. Y te llaman a la iglesia para que vayas a ayudar a limpiar. Y reniegas y quejas. Estás renegando porque quiere que esté ahí todos los sábados. Quiere que esté ahí todos los domingos. Quiere que te quedes el domingo después del servicio a ayudarles con los cables para el podcast. Exactamente. No sé para quién fue eso, pero... Exacto. Pero porque no se trata de ti, ¿verdad? Se trata del Señor, ¿verdad? Y yo creo que si podríamos cambiar esa forma de pensar, ¿verdad? Hablaste al principio de que todo se trata de cómo lo pensamos, cómo es nuestras creencias, nuestras creencias, exactamente. Si realmente nos cayera el 20 de que no se trata de nosotros, que se trata del Señor, ¿verdad? Nosotros queremos que nos use el Señor a cantar bien bonito, ¿verdad? Y tener los altares, tener los altares, ¿verdad? O predicar bien bonito, ¿verdad? Pero esa es una gloria que tú puedes compartir con Él. Él es realmente glorificado cuando nosotros somos humillados, ¿verdad? Cuando nosotros somos y tal vez esa palabra no es demasiado bonita, pero a lo que me refiero es que cuando Él no comparte gloria con nadie. Nosotros menguamos gracias. Para que Él pueda crecer. Si nosotros, amén. Y si escuchamos las historias de los grandes, right? Qué sé yo, Marcos Witt o algo así. Pastor Richard. Realmente, ahí va. No, ellos dicen, ¿estás tú dispuesto a pasar por lo que yo pasé? Porque en lo que tú estabas hablando ahorita, Dios te va a probar poquito. ¿Puedo confiar esto? ¿Puede ir a limpiar los sábados? ¿Puede ir a poner las palabras para que todos los lean? Y si no puedes hacer eso, ¿cómo te va a expandir ese territorio? Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te va a poner en Amen. algo más grande? Amen. Come on. Amen. That's a word. Correcto. Entonces sí, es clave, es importante el ver que tiene que ser Él y no nosotros. O sea, nosotros simplemente nos alineamos a lo que Él tiene para nuestras vidas. Y ahí es donde esa fe realmente puede producir de la nada, puede producir algo impactante en nuestras vidas. Entonces, cubrimos hoy solamente 2 y rapidito, nada más acerca de la salvación y un poquito más acerca de la fe. Pero nuestra idea o nuestro anhelo es el poder traer un poquito de claridad en las cosas esenciales y regresar a las cosas importantes y básicas en el punto exacto, ¿no? Ojalá y pudiéramos dejar de pensar que yo voy a simplemente generar en mi cabeza declarar algo y porque lo declaré se va a cumplir nada más. No, yo creo que esa fe que produce algo de la nada tiene que ver con simplemente entender que Dios ya declaró algo, Dios tiene algo, Dios está haciendo algo y si nosotros simplemente nos alineamos a eso, vamos a ver su gracia, su misericordia. Yo creo que parte de alinearnos con eso es obviamente conocer su palabra, ¿verdad? Conocer quién es Dios, correcto, a dónde quiere, cuál es la meta de Él, ¿verdad? Porque obviamente al vivir en esta vida tiene su propio curso, ¿verdad? Para dónde va, ¿verdad? Y todos van de esa misma manera, ¿verdad? Pero si lees las escrituras, ¿verdad? Si conoces más de Él, entonces yo creo que te puedes alinear con el Señor, con sus pensamientos, con sus planes, ¿verdad? Los planes de su reino, ¿verdad? Entonces, porque yo creo que a veces pensamos, bueno, ¿cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo yo puedo alinearme a los planes del Señor? ¿Cómo sabré yo si es Dios el que me está llamando o es una idea que me di yo?
¿verdad? Que me nació a mí, ¿verdad? Entonces, yo diría que son varias cosas, pero una, obviamente, a través de su palabra, conociendo su palabra. Segunda es, lo hemos hablado aquí, es la comunidad, ¿verdad? Like, Personas a tu con alrededor. sí, con amistades, ¿verdad? Que también conocen la palabra. Te digan, estás loco, eso no es de Dios. Sí, ¿qué? El Señor te dijo que te compraras un barco, like, you know what? A yacht is what I'm trying to say, like Un yate. un yate, ajá, like no, like eso no, Para que eso, lo dones al pastor. Eso, Exacto. ahí está algo exacto que se necesita las amistades alrededor. O sea, Yeah. el Señor te dijo que gastaras dinero. No, eso no es cierto. Mm. Que tú lo quieras hacer y tengas la facilidad de hacerlo, está Yeah. bien. Yeah. Mm. Pero no significa que Dios te dijo que hicieras eso. Yeah. O que Dios... Tienes Yeah. razón. Ahí lo dejamos. Gracias. Yeah, Pero so- si quieres comprar un yate y regalármelo, no hay problema. no, sería para mí, you know. Pero sí, yo creo que de esas formas es como puedes oír la voz de Dios, ¿ves? A través de tus amistades que también están buscando del Señor. Sí. A través de la palabra de Dios, obviamente a través de la oración, a través de el ayuno. Y cuando me refiero al ayuno, me refiero al negar tu carne. Sí. ¿Verdad? Porque, pues, ¿cómo sabes si es tu carne la que te está dirigiendo o es tu espíritu? Es negando tu carne a través del ayuno, a través de dejar de comer o satisfacer los deseos de la carne. Sí. So, Amén. Yo, para aquellos que quieren escuchar y decir, que mucho se usa, Dios te dice así, ¿no? ujú. Cuando escuchas una palabra de esas y vas a creerla o no vas a creerla, yo soy muy simple al respecto, ¿no? Lo que yo siempre les digo es, no importa quién sea que te dice, así te dice Jehová, yo les digo siempre, saca tu Biblia Ujú. y asegúrate que lo que te dijeron, así dice Jehová, entre completamente Amén. en la Biblia. Pásalo por ese filtro, Amén. que ahí vas a ver la voluntad de Dios, ahí vas a ver lo que Dios pretende, lo que Dios quiere, la esencia de lo que Dios es, y vas a ver si es algo que va acorde a lo que Dios es o no es. Y si va, entonces lo puedes creer y puedes aferrarte a eso y pelear Amén. por aquello. Pero si no va ahí, ya automáticamente lo puedes descartar Ujú. y evitarte problemas. Entonces, si no sabes exactamente lo que es, cada pensamiento que venga a tu corazón o cada palabra que venga a ti, pásalo por el filtro de la Biblia. ¿Es esto, cabe esto dentro de lo que es la esencia de Dios que tenemos marcada en este libro? Si no me equivoco, es Pastor JP, el que dice, ya Dios te habló, ya Dios dijo lo que tenía que decir. ¿Es él? Amén, sí. ¿O lo dice así o no? Sí, dice que ¿cómo quieres que él te dé una palabra? Lo voy a decir en inglés y tú me lo traduces. Okay. ¿Verdad? Like, how do you expect him to give you his mysterious will Okay. versus when you neglect his revealed will? ¿Cómo quieres que Dios te confíe un misterio Ujú. si lo que ya está claro en su palabra Revelado. no lo obedeces? Si lo que está No. revelado no lo obedeces. Así es. Entonces, precisamente ahí, porque a veces ese es el problema, nos vamos en esta fe sobrenatural y queremos imaginar cosas, sacar lo que sea, que muchas veces pierden la superficie de lo que ya está establecido como la voluntad de Dios. Amén. Entonces, importante que siempre la base de nuestra fe sea su divinidad y su autoridad, Amén. que es Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces, Dios los bendiga. Espero pasen una semana maravillosa. Lo pasamos. Lo pasamos. Lo pasamos a Benji. Dale, Benji. No se les olvide darle like al video, suscribirse y los vemos en el próximo episodio de Lo Esencial. Bye. Let's go.